Y en tercer lugar nos dijo que ella no tenía intención de renunciar, que ella iba a gobernar hasta el 2026, salvo que el Congreso diera la medida para el adelanto de elecciones que ella misma le había propuesto al inicio de su gobierno. Por lo tanto, me dijo, la cancha de esta situación está en el Congreso de la República. Y estamos ahora enlazados vía Zoom con el presidente del Partido Morado, el señor Luis Durán. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos. Nicolás, muchísimas gracias por la invitación. Estoy atento a lo que tú me señales. Ustedes se han reunido con la presidenta Dina Boluarte y lo que llamó la atención es que al final de la reunión ustedes incluso mostraron un cartel pidiendo su renuncia. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cómo fue el diálogo con Dina Boluarte? Muy bien, mira, fuimos convocados por la presidenta a los dirigentes del partido. Fuimos el presidente, yo y el secretario general, la secretaria de Jóvenes Morados. Nuestra posición era, Nicolás, la siguiente: plantearle a la presidenta Boluarte lo que con honestidad le plantearía cualquier ciudadano que está hoy día pensando sobre la crisis institucional del país. La reunión tuvo dos tiempos. El primer tiempo fue una presentación de ella y del primer ministro sobre el estado de la cuestión de su gobierno y sobre cómo estaban desarrollando y las medidas que estaban teniendo. Luego tuvo a bien darme el uso de la palabra y yo lo que señalé, Nicolás, fue lo que siempre señalo. Voy a hablarle con toda la verdad y con toda la honestidad posible sobre lo que piensa el partido y sobre lo que hemos venido a hacer. Entonces yo le dije, señora presidenta, yo quiero empezar con una pregunta, una única pregunta. La pregunta es si usted sigue considerando que su gobierno es de transición. Y si su gobierno es de transición, entonces usted podría indicarnos cuáles son las pautas, cuáles son los caminos para que esa transición se cumpla. Y ella me respondió largo, argumentó, señalándome tres cosas. Primero, que ella constituye un gobierno constitucional, lo cual es verdad, Nicolás. El Partido Morado ha dicho que el señor Castillo dio un golpe de Estado y dejó de ser presidente y ella es la sucesora constitucional. Segunda cuestión que nos dijo fue que ella había jurado ser presidenta hasta el año 2026. Y en tercer lugar nos dijo que ella no tenía intención de renunciar, que ella iba a gobernar hasta el 2026, salvo que el Congreso diera la medida para el adelanto de elecciones que ella misma le había propuesto al inicio de su gobierno. Por lo tanto, me dijo, la cancha de esta situación está en el Congreso de la República. Entonces, acto seguido, el tercer momento fue, le agradecí por su transparencia y claridad y le dije que con la misma claridad yo venía a decirle lo que la mayoría de peruanos, entiendo, piensa. Es que ella debe renunciar. Que debe renunciar para dar inmediatamente a la sucesión constitucional siguiente, que significa un presidente que sería el presidente del Congreso, cuya gran finalidad y única fuera dar un llamado a elecciones generales. Y le expliqué las razones. Las razones, Nicolás, son dos. La primera razón es que tenemos más de 60 muertos durante este proceso. Militares, policías, en realidad policías y ciudadanos. Y le dije, yo no siento, el partido no siente, la ciudadanía no siente que usted haya diferenciado, que su gobierno haya diferenciado claramente a los violentistas de los ciudadanos que tienen su derecho legítimo a protestar. No lo sabemos, usted nos está tratando a todos como si fuéramos lo mismo. Eso es una falta de respeto. Y ella me interrumpió en ese momento y me dijo, señor Durán, yo le quiero aclarar que no había posibilidad. Yo le dije, señora presidenta, yo le digo con todo respeto que quizás lo que tendría que hacer es diferenciar claramente, porque habemos ciudadanos, muchos en el país, que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, con toda esta situación, pero no queremos que se nos considere como violentistas o como rupturistas del orden institucional del país. Le di la segunda razón luego. La segunda razón era, le dije en estos términos, Nicolás, usted cuando me ha presentado el estado de la cuestión, me ha dicho, el señor Otárola, que ustedes creen en la meritocracia, que ustedes creen en la lucha contra la corrupción y que ustedes creen en la necesidad de la promoción de la mujer en la vida social.
Esos valores que ustedes me dicen que están desarrollando en su gobierno son los valores que el Partido Morado también cree como parte de su proceso. Entonces, señora presidenta, la segunda razón es que nosotros no vemos claridad en su defensa de esos valores que son además constitucionales y se está dejando arrastrar por la aplanadora antirreformista que es el Congreso de la República. Y bueno, luego hicimos un intercambio de reflexiones juntos y terminado eso yo le dije por tercera vez, señora presidenta, disculpe usted mi insistencia, pero es mi deber señalarle esto. Nosotros creemos que usted debe renunciar, que es el momento para ayudar a que esta transición lleve un nuevo tiempo en el Perú. Ese fue el contenido más o menos de la reunión que pero ¿cuál es la conclusión entonces? Porque la presidenta está diciendo, la pelota está en la cancha del Congreso, yo le propongo al Congreso que adelante las elecciones, pero está claro que el Congreso no va a adelantar las elecciones. Entonces, como el Congreso no quiere renunciar, o sea, no quiere adelantar, entonces yo no renuncio. Pero en realidad ella ya sabe que el Congreso va a decir que no. Entonces, es una especie de concertación implícita, ¿no es cierto? Sin haberlo hablado necesariamente entre ellos, al final la conclusión va a ser la misma. Quieren quedarse hasta el 2026. O sea, el almirante Montoya, el señor Valdemar Cerrón y la señora Dina Boluarte quieren quedarse hasta el 2026. Esa es la cruda realidad. Esa es mi interpretación de la respuesta. Sea la razón que fuere, lo cierto es que no hay vocación del Congreso ninguna por querer sacar esto adelante. Entonces, lo que yo creo que tiene que ocurrir, Nicolás, es un proceso. El proceso es un proceso ciudadano, ahora sí ciudadano, que puede ser en dos escenarios. El primer escenario, ojalá que el Congreso retruque, se vea insistido por la vergüenza pública de todo lo que está pasando y haga una primera votación, no con la mayoría de votos para que haya una segunda legislatura después, sino con los votos mínimos y que luego lo que venga sea pedirle a la ciudadanía que por referéndum diga si queremos o no queremos. Esa es la salida. Y que la ciudadanía nos lo diga. Y si la ciudadanía está de acuerdo con que se queden, pues que se queden. Ya esa es la solución. Cuando el ciudadano, el verdadero responsable del conjunto de la sociedad lo dice, tendremos que acatar. Pero esa salida también puede ser no real. Tú me dirás, bueno, señor Durán, usted es un poco ingenuo, ¿no? Por todo lo que hemos visto. Pero las circunstancias históricas pueden cambiar. Pero la segunda salida es una que acabamos de proponer, Nicolás, y que me gustaría... entiendo que ya te han hecho llegar, es un pronunciamiento, yo lo considero histórico. Es un pronunciamiento del Partido Morado con 37 movimientos regionales, en el que le estamos diciendo a la ciudadanía, la estamos convocando para que la ciudadanía se haga cargo de un proceso de legitimación de un referéndum para la reforma constitucional con el adelanto de elecciones. ¿Y por qué tengo la seguridad de que esto puede ser una propuesta que funcione, Nicolás? Te cuento. Yo salí de la reunión con la presidenta, hicimos esa conferencia de prensa en el patio del Palacio e inmediatamente después me llamó el señor Braco. El señor Braco es Freddy el presidente Braco, sí, de los movimientos. Exactamente, Freddy Braco. Y me dijo, Lucho, señor Durán, yo le quiero agradecer porque usted ha llevado la voz de las personas, de los ciudadanos de todas las regiones. Le agradezco por haber hecho ese gesto y le convoco, le invito a que nos reunamos lo más breve, lo más pronto posible para tratar de llegar a un acuerdo para buscar una salida ciudadana. Y entonces yo acepté la convocatoria, me dirigí a una reunión con él y el pronunciamiento que seguramente tú ya tienes en tus manos es el resultado de esa coordinación. Nunca en el Perú, Nicolás, ha habido un pronunciamiento con 37 movimientos regionales para dar una salida institucional al Perú. Y el Partido Morado no es el abanderado de ese proceso. Y eso es importante que lo sepas. El abanderado de ese proceso son los movimientos regionales y esperemos que no solo ellos, sino el ciudadano de a pie, que sea una gran marcha institucional del país para tratar de que los ciudadanos le den una salida institucionalizada a esta crisis política que tenemos. Ahora, punto aparte, Luis, el ministro de Educación, yo quería preguntarle si ustedes se sienten aludidos. Ha dicho
que SUNEDU era la caja chica de un partido político vía consultorías y ha hecho una referencia similar en relación al Ministerio de Educación. ¿Ustedes se sienten aludidos de que todo el conflicto que hay No, vamos a escuchar exactamente lo que dijo para no ser impreciso, por favor. Escuchemos exactamente lo que dijo. ¿Qué cosa está perdiendo? Porque de repente, como tú mismo has señalado, están suspirando por el botín que se les va de las manos. Porque SUNEDU era la caja chica de un partido político vía consultorías. Acabamos de ver los 728 millones. No sé cuánto habrá en consultorías en SUNEDU, y me imagino que eso lo verá la Contraloría o a quien le corresponda. Bueno, eso es lo que dijo el ministro ayer en Canal N. Mira, yo tengo tres reacciones rápidas. Yo no lo había escuchado, pero reacciono rápidamente. La primera cuestión es que en el Perú y en todo el mundo es de señores y de señoras que quien dice algo debe probarlo. Por lo tanto, el señor ministro tiene que probar a qué se está refiriendo, a qué consultorías y a qué partido político. En segundo lugar, yo y el Partido Morado no nos damos por aludidos. ¿Por qué no nos damos por aludidos? Porque yo entré de presidente en el año 2022 y no he tenido ninguna reunión, formal ni informal, ninguna llamada telefónica, ninguna conversación con ningún funcionario del Ministerio de Educación, ni de la SUNEDU, ni de ninguna instancia interna de ellos. Y ningún miembro del comité político, ni del CEN del Partido Morado, ha participado jamás en ninguna consultoría al Ministerio de Educación. Por lo tanto, no me siento aludido, no creo que se esté refiriendo a nosotros, sabrá él a quién se refiere, que lo explique. Y aquí viene la tercera cuestión, Nicolás. Yo soy un abogado, como tú sabes, constitucionalista además, y siento que el estatus de un ministro es un estatus casi sagrado. Por lo tanto, el ministro de Educación tiene el deber, Nicolás, de decirle a la sociedad las cosas verdaderas, que él tiene que probar, y si él no lo prueba, lo menos que tendría que hacer es renunciar por estar tergiversando, utilizando políticamente algo. Que lo vea la Contraloría, que lo vea quien lo tenga que ver, pero el Partido Morado no se siente aludido. El Partido Morado, y quiero terminar este punto tan, la verdad es tan, me fastidia un poco la manera como ciertos políticos realizan su actividad. El Partido Morado sí cree en que la educación tiene que ser de calidad y cree que los instrumentos para que la educación sean de calidad son instrumentos de técnica. Eso significa que si queremos que nuestros ciudadanos y ciudadanas desde pequeños puedan construir sus propios proyectos de vida, necesitan que haya un cambio radical en lo que tenemos como educación en el Perú. De eso sí me puedo sentir aludido, de defender aquello bueno que se ha hecho en este país. Y yo creo, porque soy además profesor universitario, creo que la SUNEDU ha tenido un papel y un rol importante en este país para transitar en ese camino. ¿Cómo debemos construir ese camino hacia adelante? Tenemos que hacerlo sin mentiras, sin actos deshonestos y siempre buscando que el imperio y la Constitución funcionen. Claro, porque al final lo que se está diciendo es que la oposición de ustedes o de voceros de ustedes a lo que está ocurriendo en relación a SUNEDU, lo que tiene que ver es con la pérdida de territorios. Es decir, que más allá de lo que tú dices, Luis, lo que sí es real es que notables personajes ligados al Partido Morado han participado de manera directa en la toma de decisiones de SUNEDU y en la composición no solo de sus órganos directivos, sino de sus equipos técnicos. Es decir, que un cambio en la conducción de SUNEDU los va a afectar directamente, ¿no? Pues yo no sé qué tiene eso que ver con el partido, Nicolás, sinceramente. O sea, el Partido Morado ha sido siempre honesto con sus propuestas políticas e institucionales. Lo demás que pase son especulaciones de aquellos que quieran especular. El vocero del Partido Morado es el presidente del partido. Y yo he dicho claramente, Nicolás, no estoy de acuerdo con la forma como se ha establecido esa ley. Esa ley, en mi opinión, tiene un déficit constitucional.
en mi opinión, el Tribunal Constitucional ha resuelto de una forma, en realidad ha resuelto por falta de resolución, ese es en el fondo, no ha tenido mayor argumento. Pero luego la propia presidenta de la República y su ministro Tarola señalaron que había que reglamentarlo. El señor Blume, que es otro aficionado a decir cosas extrañas, a divagar un poco conceptualmente, ha dicho que no se necesita reglamentar esa ley. Se necesita reglamentar para establecer un procedimiento racional, para que las distintas experiencias de la sociedad civil puedan participar. Pero ¿sabes qué, Nicolás? El reclamo por el tema de SUNEDU es un reclamo institucional. Es un reclamo a que se aplique el imperio de la ley y de la Constitución. Pero el reclamo sustantivo es más importante. Independientemente de cómo se comporte quien sea el representante de la SUNEDU, lo que tenemos es que defender la educación de calidad. Que se diferencie bien qué cosa es la autonomía universitaria de la necesidad de que el Estado pueda vigilar que la educación que la Constitución exige que se realice se haga al amparo de sus valores y de sus principios. Claro. Y eso es lo que no hemos discutido. Pero ahí hay una controversia, ¿no? Porque también hay la interrogante de quién vigila al vigilante, ¿no? Porque han habido, es cierto que se han hecho cosas que había que hacer, es decir, quitarle el licenciamiento a universidades que no lo merecían, pero el trato que ha habido a las universidades públicas puede ser una paradoja. O sea, el Estado le quita el licenciamiento a universidades que están como están por culpa del Estado, por un lado. Por otro lado, ha habido un trato claramente preferencial a universidades asociadas al Grupo Intercorp. Eso ha sido, el caso de ICA pero grosero. Nosotros hace años hicimos varios reportajes que vinieron de la propia gente de ICA, de nuestros equipos allá. Y el caso de la Universidad Peruano-Alemana ya fue increíble, ¿no? Prácticamente se le dio el licenciamiento a un papel que además se vendió, le dieron el licenciamiento y lo vendieron. O sea, no es que pidieron el licenciamiento para hacer una universidad, pidieron un licenciamiento y lo lograron para venderlo. O sea, al final fue un negocio tener el licenciamiento. Entonces, terrible. Digamos, Terrible, hubo cosas terrible, que no debieron ocurrir, ¿no? Así como hubo cosas que fueron correctas, también hubo cosas que no lo fueron tanto, ¿no? Así es. Por eso la posición del Partido Morado no es una posición de defensa de las personas, es una posición de defensa de las instituciones. Y aquello que se haga mal debe ser sancionado conforme a ley, Nicolás. Ahora, hay un problema de fondo, y yo te quiero contar cuál es el problema de fondo. El problema de fondo fue, esto es un tema más histórico, pero el problema de fondo fue que cuando se luchó por la autonomía universitaria en América Latina, José Ingenieros, Allá de la Torre, etcétera, quisimos construir una universidad cuyos elementos, trabajadores, profesores y alumnos pudieran gerenciar, organizar, dirigir todo. Ese modelo ha tenido sus beneficios, pero logró en algunos casos una autarquía innecesaria. Mucho del problema de las universidades nacionales tuvo que ver con sus dirigentes. Tú lo sabes, tú has hecho vida universitaria y yo la he hecho. Los dirigentes, los que fueron rectores y rectoras, no han dirigido bien la universidad. Pero creo que de ahí a pasar a que haya una institución, cosa que el Partido Morado nunca dijo, que quite autonomía universitaria, eso no existe. La autonomía universitaria es la posibilidad de que los estamentos de la universidad funcionen juntos, pero necesitas un supervisor que te dé un estándar de calidad. Y yo creo que la SUNEDU, más o menos, ha logrado ese estándar de calidad. La pregunta, yo sinceramente, Luis, no creo que eso esté en riesgo. Yo no creo que esté en riesgo el que haya un retroceso. Eso ya no tiene vuelta atrás. Pero en fin, eso es otro tema. Luis, yo te agradezco mucho por esta... Sí. Sí. Déjame terminar la idea. Tú tienes razón. Lo que tenemos que hacer es vigilar lo que viene. La institución ya está en camino. Lo que tenemos que hacer es que se reglamente bien para que se complete. Y esto de cara a la sociedad, de cara, con la libertad y claridad, sin mentiras. Y de ahí para adelante vigilaremos todos que ocurran las cosas bien. Estoy de acuerdo con eso contigo. Y yo te agradezco mucho, Nicolás, por darme la oportunidad de hablar. Como siempre, es un aprecio sincero a tu calidad como profesional y también exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Durán, presidente del Partido Morado, por estar con nosotros.